Historias paranormales encontradas en Reddit, parte 4. Primera historia. Tendría unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están alrededor. Desde siempre, en los cuartos de la esquina suroeste se escucha cómo un niño juega a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba y creemos que así hubiese seguido de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso turbia, sobre todo en el segundo piso. Algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles estaban en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en esa casa. Todos los demás le teníamos pavor. Hasta que en ese específico cumpleaños del abuelo vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar de familia y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Solo había un cuarto donde dormir, en casa de mi tía, en donde espantan. Pasa la primera noche, pasan los golpes y ruidos para los que ya estábamos advertidos. Y total, medio dormimos esa noche. Lo verdaderamente espeluznante pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10. Yo de tonto me quedé en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis jefes y el cuarto de mi tía. Para esto mi tía y su familia seguían en casa del abuelo, cenando y echando los tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía viendo quién hace ruido en la sala. Y yo sigo pegada al celular con los audífonos puestos. Y ahí me cae el 20. Mi tía y su familia siguen abajo. Mis padres están en el otro cuarto. No debería haber nadie en ese cuarto desde donde me están observando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. Una cosa alta es la que se asoma de unos aproximadamente 1.80 metros. Lo veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto por completo. Ahí es cuando sentí ese escalofrío de la chingada que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba, me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, el cuarto donde estaban mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí. Literalmente me estampé contra la pared del cuarto. Entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó espantada por el ruido. Mi padre tiene el sueño pesadísimo, ni se inmutó. Me pregunta mi madre que qué me pasa y le respondí, ¡fantasma, fantasma!, señalando la puerta, y ahí fue cuando la cosa se puso más que horrible. Le pegaban a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal fuerza que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre trató de despertar a mi padre. Mi padre medio se despertó y fue cuando le dijimos lo que estaba pasando y su respuesta fue, ya pasará, hombre, regresen a dormir. Acto seguido se quedó bien dormido. Mi madre y yo nos dormimos abrazados, soportando el ruido toda la noche, viendo por la luz que se escapa por la rendija de la parte de abajo de la puerta, una sombra pasar de un lado a otro. La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana. Sin embargo, ni así nos atrevimos a salir del cuarto, hasta que amaneció bien, es decir, con suficiente luz del sol. Despertamos a papá y bajamos al patio para entrar a la sala del abuelo. Ahí en la cocina nos encontramos a mi tía y su familia que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa, jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia que ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas. Le han hecho limpia varias veces y aún así se siguen escuchando ruidos, ya no tan fuerte como antes, pero aún persistentes. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar. Si me está mintiendo o engañando,
en su conciencia va a quedar. Ya viví el miedo y preferiría que no se vuelva a repetir jamás. Segunda historia. Esta historia me pasó a mí y a mi hermana. Yo tengo varias más paranormales, pero esta es la única que tengo con otro testigo presente que puede dar fe que también vio lo que yo. Así que la siento la más real o factible de contar. Hace un tiempo tenía una novia que vivía en unos departamentos y éramos muy unidos, los tres. Así que esa vez decidimos irnos a quedar mi hermana y yo a su casa y ver películas de terror. Ya me habían pasado cosas raras en ese departamento y la vibra alrededor de ese lugar era muy pesada debido a varios homicidios medio famosos que sucedieron ahí. Como a las 2 o 3 de la mañana, mi ahora exnovia había caído dormida. En eso sentí una mirada que venía desde un pasillo y volteé. Había una sombra de 2 metros parada ahí e instintivamente volteé a ver a mi hermana que también me estaba viendo. Al parecer a ambos nos había jalado la mirada. Regresamos la vista y ahí seguía la sombra. Era una oscuridad total que absorbía la luz. Permaneció así unos 2 segundos más y poco a poco se empezó a desvanecer hasta que ya no había nada. He intentado buscarle un chingo de explicaciones, pero hasta ahora no tengo ninguna. Tercera historia. En mi casa en Querétaro nunca se sintió nada pesado, ni pasaron cosas extrañas. Me gustaba ver a mi hermano mayor jugar videojuegos en la noche. Estábamos en la sala y hasta el fondo de la casa, pegado al comedor por fuera, estaba el cuarto de lavado y tenía de ventanas 2 arcos muy queretanos. Justo cuando volteé, en la esquina inferior de una ventana en el cuarto de lavado se estaba asomando alguien de piel tan blanca que casi irradiaba luz, con rasgos de nariz y mentón muy finos y un poco alargados. Sus ojos eran miel brillante y su mirada era penetrante, como una mirada maliciosa, como queriendo hacer daño. Escribo esto y se me enchina la piel. Volteé de regreso y de nuevo regresé la mirada y no había nadie. Dejé a mi hermano jugando y me fui a dormir a mi habitación, que estaba al lado de mis padres que estaban dormidos. Cuarta historia. Tenía 16 años, dormía en una habitación que era antes un garage. La misma estaba refaccionada y era cómoda, solo un portón de metal había quedado, pero el mismo no era feo a la vista. La habitación sí era bastante grande, lo suficiente para hacer un pequeño departamento, y yo no tenía muchos muebles para llenarla, más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple, y había una especie de perchero para colgar ropa a la vista. Ahí tenía mis camperas y un traje que me habían prestado, en el cual ronda esta anécdota. Era invierno y la habitación estaba helada. Me encontraba en la cama a medio sueño sin luz en el cuarto. Todo estaba oscuro ya entrada la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde, jugando en la PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente cuando el teclado comenzó a sonar como si alguien estuviese tecleando muy rápido y fuerte. Esto duró 3 o 4 segundos hasta que me desperté y me animé a ver. Temblando en la cama, me di la vuelta a ver qué estaba pasando y no había nadie. Nada que pudiese haber hecho sonar el teclado así. Me asusté en serio. El corazón me latía a toda máquina. Peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero, alto, flaco, de postura firme, bigote, rasgos fuertes, y lo peor era que sus pies no tocaban la tierra. Lo vi y no fue repentino. Se quedó mirando unos segundos la pared y yo parpadeé varias veces para asegurarme. El terror fue tal que prendí la lámpara y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado de miedo, tenía los ojos abiertos debajo de la colcha cuando empecé a escuchar el teclado de vuelta. Grité, ¡Mamá!, muy fuerte. No me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio como en otros tantos. Más grande, este tipo de cosas dejó de pasarme. Era algo de la edad, creo. La cuestión es que mi madre abrió la puerta y le conté lo sucedido. Ella, no sorprendida por la cuestión, me mostró la fotografía de una persona la mañana siguiente. Resulta ser que el traje prestado que tenía en mi perchero era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era él al que había visto en mi habitación. Yo no lo había conocido y no había visto nunca esa fotografía. Dejé un bloc de notas durante toda la noche para saber si aquella persona quería decir algo. Nunca escribió nada y por unas noches no pude dormir estando siempre bajo la colcha. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, por favor dale me gusta, comparte, comenta y cuéntame. ¿Te ha pasado algo paranormal o extraño que no puedas darle una explicación lógica?
Compártenos tus experiencias en los comentarios. Y por favor, sígueme en todas mis redes sociales. Me ayudarías muchísimo de verdad. También recuerda que si deseas que narre alguna historia paranormal o suceso extraño que hayas vivido, me puedes contactar a través de mi correo electrónico. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto. Bye.